Hermanos, que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes, sea conmigo y continuemos orando por la paz del pueblo de Israel en el proceso del fin de los tiempos de los gentiles. Para poder explicar el tema 75 que se titula, es necesario que al menos haya un templo tabernáculo para el sacrificio en el lugar santísimo, que ahí empieza entonces la explicación pues, de lo que va a ocurrir desde el toque de la sexta trompeta que ya esta nueva hermenéutica ha sostenido ocurrió en el 1990 y que ya de esa sexta trompeta pues ya hemos venido pasando unas etapas hasta que se dé el inicio del toque de la séptima trompeta, que es lo que yo les vengo explicando en esta nueva hermenéutica, que es un mensaje profético a nivel internacional que vamos a estar oyendo por las iglesias de las vírgenes prudentes y por todos los ministerios proféticos que haya en todas las grandes congregaciones internacionales de la iglesia cristiana, tanto de las vírgenes prudentes como de las vírgenes fatuas. Unos van a estar hablando la profecía desde la perspectiva del gentilacio, otros desde la perspectiva de la iglesia y otros desde la perspectiva del pueblo de Israel. En esta hermenéutica yo les estoy hablando la interpretación profética, cronoescatológica del fin de los tiempos de los gentiles en relación a Israel y a Israel tener su milenio desde la perspectiva de Israel, que muy pocas personas la hablan desde esa perspectiva, porque esto conlleva mucha lectura, mucha análisis, mucha interpretación para buscar antinomias, contradicciones y buscar herejías que haya dentro de la misma interpretación que se ha venido haciendo a través de la iglesia profesante tradicional, que son las iglesias católicas, las bautistas, presbiterianas, metodistas, anglicanas, tradicionales grandes del sur de los Estados Unidos y las iglesias que son pues las pentecostales y las neopentecostales ahora que están pues haciendo unas interpretaciones que se han salido fuera del alcance de la interpretación alineada a lo que la misma Biblia nos sostiene. Hay que tener mucha cuenta con eso, hermanos. Para yo poder entonces discutir los temas que faltarían dentro de esta nueva hermenéutica, que es el tema 75, hasta terminar el tema 110 por ahí, o 113 creo que va desde la etapa de la sexta trompeta, cuando se tocó allá para el 1990, hasta que se establezca el milenio de Israel. Tengo que entonces traerles la tabla 7, que la tengo puesta aquí en pantalla, se la voy a explicar rapidito para entonces traer a caer en el tema 75. ¿Ok? Les tengo que explicar esta tabla porque a través de esta tabla es que va la secuencia cronoescatológica, lógica secuenciada conforme a como la Biblia nos explica que va a surgir desde la sexta trompeta que se tocó allá para el 1990 hasta que se cumpla el establecimiento del milenio en Israel. Entro para explicarle entonces esa tabla secuenciada y cronoescatológica para que usted vea la lógica y secuencia como la Biblia por sí misma se explica por sí sola y cómo esa secuencia va en forma ordenada, lógica y coherente, no como muchos intérpretes de hermenéuticas de las iglesias profesantes nos han tratado de hacer ver cómo es la profecía de revelaciones en relación al pueblo de Israel. ¿Ok? Vamos entonces a explicar esa tabla 7 que habla de la escatología, los eventos que van a pasar dentro de los epistemos, los diferentes tiempos, espacios y tiempos, de ir desde la sexta trompeta, que ya yo les he explicado que ya se ha tocado, hasta el cierre del inicio del milenio de Israel. Entro y explico eso y después entonces entramos con el tema 75. Mira, hermano, esta tabla 7 está dentro del texto que se publicó, ¿verdad? Que se titula Israel en el proceso del fin de los tiempos de los gentiles, que se va a publicar a través de Amazon, pero también va a estar más adelante, en el próximo año, ya va a estar dentro de las librerías cristianas para que usted lo pueda obtener y lo lea. Fíjese que entonces, temas fundamentales para explicar la escatología de ir desde la sexta trompeta a la séptima trompeta de revelaciones hasta la época de Israel obtener su milenio. La primera, son seis etapas. La primera etapa es el pregón de la iglesia de Filadelfia, que somos nosotros que vamos en esa transición de la iglesia de Filadelfia hasta la iglesia apóstata de la Odisea. Y su mensaje del rapto, o sea, del arrebatamiento. La iglesia de la Odisea va a estar enfatizando en ese arrebatamiento por la iglesia verdadera, el deseo judío de hacer su templo. Entonces, en esa primera etapa, mientras nosotros estamos preocupados por el rapto, el arrebatamiento, el judío va a estar preocupado por qué, ese pueblo de Israel, ¿por qué va a estar preocupado? Por su templo, que es lo que estamos viendo hoy día. Segunda etapa, la persecución sutil del sistema anticristo utilizando los mecanismos de control sociales de una manera sutil y altimañosa, que es lo que estamos viendo también. Y así podríamos decir que van pasando desde la sexta trompeta hacia acá hasta el inicio, empezar a oír los rumores del inicio del toque de la séptima. Vamos a ver la persecución sutil de ese sistema anticristo, tratando de entrar a las congregaciones, de destruir las congregaciones cristianas, de cambiar las estrategias de predicación de los fundamentos cristianos a
otros fundamentos que no son los fundamentos cristianos, sino que son los fundamentos de la cultura dentro de la iglesia. Ya el sistema metiéndose en las congregaciones para tratarlas de controlar. ¿Ok? De manera sutil y artimañosa. Etapa 3. El falso profeta y las religiones unidas entregando el poder al sistema del anticristo según Apocalipsis 13. Esa etapa se está trabajando actualmente a través de lo que se llama pues la religión falsa integrada, unitaria, de tantos de católicos, evangélicos, protestantes, apóstatas y cultos esotéricos, entre ellos los de Israel que están esperando su Mesías, que no es el tal Mesías, que es el anticristo, y lo sabemos, y que están integrando toda la religión hacia una, que es lo que está pretendiendo el Papa, venderle la idea a los protestantes ecuménicos en Europa y en muchos estados de Estados Unidos de Norteamérica. Estaremos por aquí ya por esta tercera etapa también. Cuarta etapa. Ya de aquí en adelante, ya se supone que la iglesia nuestra, hermano, que yo le llamo la predicación del ángel poderoso con el libro en la mano. ¿Qué va a estar predicando ese ángel poderoso con el libro en la mano? Ahí van a estar entonces los que se quedaron de rapto, que es la iglesia que claudicó, que es la iglesia apóstata, porque quería reino aquí ahora, y van a estar junto con Israel predicando un evangelio eterno, porque ellos saben que lo que se está manifestando ya a nivel internacional no es el sistema del cristianismo como lo habíamos venido viendo, sino que es otro sistema, y se van a dar cuenta que el anticristo está ya en la tierra y que ya estamos entonces ya en los inicios, ya supuestamente ya entonces se debió haber firmado el pacto de Israel y se inicia entonces el periodo de la tribulación, de los 7 años de la grande tribulación. Los 3,5 años de paz van a estar entonces el ángel poderoso con el libro en la mano, predicando el evangelio eterno, pero también predicando junto con los judíos que se han convertido en esa época y con los creyentes cristianos, con las vírgenes fatuas que se quedaron, que no tomaron suficiente conocimiento, ahora se dan cuenta que están debajo de un sistema que no es lo que ellos esperaban, que no era el sistema de ellos, del gobierno de Cristo aquí en la tierra, aquí ahora, porque están viendo que están siendo perseguidos, hermano. Entonces van a empezar a hablar en contra de ese sistema junto con Israel, con los dos profetas grandes, con Elías, o con, ¿verdad?, que el Señor vaya a traer, que los va a levantar y va a hablar, que los van a ver literales esos dos profetas en Jerusalén, pero también la iglesia de las fatuas que se quedaron junto con Israel van a actuar como los dos olivos, llevando el mensaje, los de la fe y los del testimonio, llevando el mensaje a nivel internacional de que arrepiéntanse, entréguense a Dios, porque viene la ira postrera de Dios, las 7 copas de la ira postrera de Dios. Entonces después viene la etapa quinta, que son los dos testigos pregonando el evangelio eterno en los años de paz aparente y los salvos simbolizados en el número de los 144,000, porque eso es un símbolo también de los que van a ser salvos. Dios va a salvar durante esa época también gente que se van a salvar tanto a nivel internacional como a nivel del pueblo judío, ¿ok? Pero no van a ser exactamente los 144,000. Ese número es simbólico y aquí en esta hermenéutica se les va a explicar a usted en uno de los temas, porque se piensa que es así. Y finalmente la sexta etapa, que es la etapa del Almagedón y los que poblarán el milenio, ¿ok? Que ese Almagedón viene después por las 7 copas de la ira postrera de Dios, y después de esto entonces Israel va a estar recogiendo por 7 meses las destrucciones de los ejércitos que cayeron allí en Medio Oriente por haber entrado a tratar de usurpar las tierras que le pertenecen a Israel y atacar al pueblo semítico. ¿Ok? Dios va a entrar en juicio en esa zona. Entonces, eso es en relación a lo que pues implicaría esas 7 etapas, y esas 7 etapas dentro de la explicación de los temas que faltan, que vamos a ir desde el tema 75 que vamos a explicar hasta el tema 110. Vamos entonces a explicarlo en esas 6 etapas grandes que van desde el toque de la sexta trompeta cuando inició allá para el 1990 hasta el cierre del toque final de la séptima trompeta, que ya eso significaría que la iglesia se va en el rapto, el Señor se la lleva para los cielos, para las mansiones celestes, a las bodas del Cordero, y aquí va a estar entonces dándose las 70 semanas de Daniel, ¿ok? Es difícil de entender esto, hermano, si usted escudriña las escrituras. Bueno, vamos entonces a cerrar esto para entonces entrar a los temas que nos corresponden, que hemos estado, porque esto es el texto que ya está en PDF, aquí está, a punto de publicarse. Y este texto, yo quiero explicarle a usted que este texto ha tenido sin número de referencias, de lecturas que se tuvieron que dar para hacer los análisis profundos acerca de esta interpretación. Fíjese toda la revisión de literatura que se vino haciendo antes del 1981, antes que el Señor me dijera, coge lápiz y papel, que te voy a dar una interpretación. Tenemos aquí a Acuña Ramón Luis, tenemos el Almanaque Mundial, tenemos a Almeida Andrés, tenemos al Histórico Integral, tenemos a Isaac Asimov, tenemos a Gille Ávila,
tenemos a Barshuk Iván, tenemos a Ben Ami Mendín, tenemos a Benes Rita Dennis, tenemos la Biblioteca Salvat, tenemos Carrozas con Caras de Humano, tenemos a Vinden Hank, tenemos a Brunet Marcos, tenemos a Jainer Christopher, tenemos a Cassim Botero, y Berkinator, tenemos a Coba Fermín, tenemos a El Nuevo Día, Artículos Nuevo Día, a la Biblia Reina de Valera, a Duncan David Ed, a Duncan Homer, al profeta Juan levantado en el espíritu en la isla de Pasmo, un escrito de Helios T.S. Eliot, Europa en 1925, European Countries, Biblioteca Municipal de Orlando, a Evans Williams, tenemos a Fernández Martínez Primitivo, tenemos Editorial Boriquén Libros, tenemos a Fersiger Jonathan, tenemos a Flyer Multireligioso, fotos de la Segunda Guerra Mundial, tenemos a Freaoli Lucas, tenemos a Franz Presence, tenemos a Fred Harin, tenemos a Geomundo, tenemos a Geisler, a Grant R. Jeffrey, a Grenwald John, a Hagee John, Dr. John Hagee, a Harari Noah, tenemos a Hawking Stephen, a Hogarth D.G., a Hugh E. Roberto, a Hopkins. Y mire, tenemos un sinnúmero de a Kemp, a Kissinger, a Tillahey, a Yopal. Mire, todas las revisiones que se tuvieron que hacer para sacar entonces este texto que Dios pues me ha provisto para que usted tenga también información y no se deje engañar en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Para eso fue que el Señor me lo dio. Me lo dio así para una iglesia rebelde y apóstata, me dijo el Señor. Porque ellos piensan que yo no voy a venir, dijo el Señor, y tú les vas a llevar esto, José, para que ellos reflexionen. Y dije, bueno, pues Señor, yo sigo tu mandato. Vamos entonces aquí a poner el tema 75, que es el que vamos a explicar hoy. ¿Ok? Aquí texto de Israel y la foto, temas a discutir, que son 113 temas. Entramos a los temas, vamos al slideshow, buscamos entonces aquí la portada del texto, así es la portada del texto que se va a publicar. Y por lento la máquina, y vamos a buscar entonces el tema 75, la sección 1, ¿ok? Que es lo que vamos a discutir hoy. Pero para la sección 1 tenía que entonces explicarle la tablita 7 esa que va a estar en el texto, que ya pues, se va a publicar como texto físico este próximo año, Dios mediante. O sea, es necesario al menos haber un tabernáculo templo para el sacrificio en el lugar santísimo. Mira aquí la maqueta del templo de los judíos, que ellos la tienen ya propuesta, y aquí vemos la mezquita de Omán. Y los mismos judíos, los mismos palestinos y los mismos musulmanes reunidos todos en una reunión que tuvieron en el año 1997 y que ellos mismos le pusieron el título Llaman contra la judaización. Ellos diciendo que el traer ese templo aquí a esta zona cercana a esta área, pues ellos no quieren que eso sea así, pero va a ser así porque es profético y a ellos les va a corresponder una parte para construir su tercer templo. Mire, desde 1997 Israel viene distribuyendo por toda la nación un volante que habla acerca de la reconstrucción del tercer templo. El plan es reconstruir este templo sobre el área donde se ubica la Meca de Omán en Jerusalén, aquí, la Meca de Omán. Hay que recordar que así como en el pasado Antíoco Epifanio, de ancestros griegos, saqueó el templo judío en aquel entonces, así hoy día el anticristo hará lo mismo, hermanos. El nombre de Antíoco Epifanio fue un término que se autocatalogó el mismo Antíoco de aquel entonces y lo derivó o lo copió de la antigua expresión conocida de aquel entonces como Teo Epifanio. ¿Ok? Este término de aquel entonces significó del griego Dios manifiesto. O sea, que mira qué blasfemia, Antíoco diciendo que era Dios manifiesto. En otra perspectiva, desde la mitología de los griegos, esto significó su grandioso dios Zeus para los griegos. O sea, el dios de los Olimpos de los griegos. Este era el dios más fuerte y temible entre todos los dioses que profesaban los politeístas griegos en el gran reinado griego contra Israel desde aquel entonces. Esta nueva hermenéutica ha explicado hasta este instante lo que ha sucedido desde que Cristo ascendió a los cielos, esto es, frente a sus discípulos de aquel entonces, hasta que vuelva de nuevo en las nubes y llame con voz de trompeta. Aquí que muchos se confunden, va a llamar con voz de trompeta, según lo narra Tesalonicenses, a sus vírgenes prudentes que están preparadas para el arrebatamiento, hermano. Además, en esta nueva hermenéutica se hace a continuación una síntesis de las 7 etapas, que ya fue lo que le leí a usted anteriormente en la tabla 7, de esas 7 etapas o estadios que observará la iglesia de las vírgenes prudentes y luego las vírgenes fatuas de lo que estará sucediendo en la tierra en ese entonces y a Israel hasta recibir su milenio.
Estos temas fundamentales o etapas o estadios que observará la iglesia desde la sexta trompeta, o sea, la iglesia de la etapa de Filadelfia, se presentan y se sintetizan los eventos que ocurrirán en orden cronoescatológico, lo que observará esta iglesia y a su vez las iglesias profesantes, la manifestación del sistema del anticristo y el falso profeta, el ángel poderoso con el evangelio eterno, la prédica de los dos testigos, ¿verdad? Durante la etapa de antes que venga la tribulación final ¿verdad? de la gran ira de Dios, el ángel poderoso con el evangelio eterno, la prédica de los dos testigos, la cual esta novela magnética sostiene es un símbolo de las dos ramas de olivo que tipifican entre otras cosas al Israel converso para esta época y la iglesia de Cristo en la tierra. En este sentido, las vírgenes fatuas que se quedaron para manifestarse en contra del sistema del anticristo, los cuales pregonarán contra este sistema hasta que se consuma la emergente guerra del Magedón en el Medio Oriente, hermanos, e Israel reciba su milenio. Estos temas son resumidos a continuación de acuerdo a esa tabla 7 que ya yo se les expliqué previamente. En esa tabla 7 se habla entonces en el tema primero, el pregón de la iglesia de Filadelfia y su mensaje del arrebatamiento por la iglesia verdadera y el deseo judío de hacer el templo. Mire, durante la etapa del inicio del toque de la sexta trompeta, ya tocada, ¿verdad? Y que ya estamos ya saliendo de ella para oír los albores del inicio del toque, esa séptima trompeta, que es el mensaje profético que estamos llevando, tanto esta novela hermenéutica como los otros profetas que Dios ha levantado en los diferentes ministerios, tanto pentecostales, asambleas de Dios, metodistas, bautistas, etc. Y hermanos que Dios los está utilizando en ministerios proféticos. Pues entonces, desde 1990, esto es, en el instante que la nación tipo Águila entró a la zona del Golfo Pérsico, como yo se lo he explicado aquí en esta hermenéutica, y aún permanece cerca del Medio Oriente hasta el momento que se pueda estar dando el inicio del toque de la séptima trompeta, que es lo que estamos viendo ahora con los mensajes proféticos. La iglesia de Filadelfia, la cual es la sexta iglesia, las etapas de las iglesias que recibieron mensajes por el Espíritu Santo a través del profeta Juan, comenzarán a pregonar el mensaje del arrebatamiento, hermanos, de manera enfática, y lo que comenzará a pregonar próximamente, que se avecinará el toque y el cierre de la misteriosa séptima trompeta de Apocalipsis. En esta séptima trompeta se estará manifestando en todo su apogeo la limitada iglesia, el limitado reinado corto de la iglesia de la Odisea, la cual ya se viene manifestando sutilmente dentro de las iglesias de Filadelfia. Este tipo de iglesia de la Odisea escuchará al final del cierre de esta sexta trompeta, el cual nos encontramos, que la iglesia será raptada. Esa iglesia de la Odisea va a escuchar que una parte de la iglesia va a ser raptada y que el inicio de la séptima trompeta de Dios comenzará a escucharse. Ellos van a escuchar ese mensaje, hermano, lo cual implica, entre otras cosas, al instante que esta séptima trompeta se finalice de tocar, el arrebatamiento de la iglesia verdadera, de acuerdo a 1 Corintios, vaya y búsquelo, Corintios 15, 49 al 50, vaya y búsquelo, será consumado ese misterio, ¿ok? Porque dice al final del toque de esa séptima trompeta. Hay muchos pastores, muchos ministros, muchos evangelistas, muchos intérpretes de hermenéutica se están equivocando y están diciendo que la séptima trompeta esa que va a tocar al final, entonces del toque final de esa séptima trompeta, que no es lo mismo que la séptima trompeta de revelaciones. Y hermano, están las dos alineadas, están las dos son paralelas, ¿ok? Las trompetas sí son trompetas de juicios para el pueblo de Israel, pero también cuando se toque la séptima, cuando se concluya el toque del séptimo trompeta, que es relación a un juicio que Israel va a estar recibiendo, ¿ok? Que va a ser el pacto, firmar el pacto con el mismo Satanás para ir a la semana 70, ahí también bien alineado al cierre, el llamar al Señor con voz de trompeta desde los cielos. Si hay muchos pastores que están diciendo esas trompetas no son los mismos, son diferentes. Ok, son diferentes en términos de que una es la voz del Señor con voz de trompeta, con voz de mando, pero está alineada a la séptima trompeta del libro de Revelaciones, de los juicios que está recibiendo Israel. Y ahí sí tiene relevancia y tiene concordancia, hermano. Y tiene vínculo. Así que no pueden decir que no es lo mismo porque es lo mismo. ¿Ok? Para los efectos de la interpretación de lo que están haciendo cronoescatología profética en relación al pueblo de Israel. Desde lo que estamos viendo la profecía cumplirse en perspectiva del pueblo de Israel. Porque ya les he dicho que ahí está la perspectiva gentil, que es la del sistema del anticristo, y les van a cambiar toda la interpretación y lo que les van a tirar son teorías de miedo y de fin de mundos y amenaza. Y está la teoría de las iglesias profesantes cristianas grandes a través de la tierra que las han interpretado tradicionalmente, estableciendo que en el capítulo 4, cuando Dios le dice a Juan, sube acá, ese es el rapto de la iglesia, cuando eso es un error hermenéutico entre las iglesias profesantes grandes.
y que yo se lo he explicado ya en esta hermenéutica que no es eso, que cuando se le dijo a Juan sube acá, lo que se le estaba diciendo era vente, y lo subieron en el espíritu y lo llevaron al futuro a Juan para presentarle lo que estaba pasando en el pasado Juan, lo que iba a pasar en ese momento, lo que estaba pasando en ese instante, lo que pasó en el pasado y lo que iba a pasar en el futuro, hasta ellos recibir su milenio, que es lo que se está tratando de explicar en esta hermenéutica. Entonces, fíjese que el Espíritu Santo a través del profeta Juan comenzará a pregonar el mensaje del arrebatamiento de manera enfática, lo que próximamente se avecina mediante el toque del cierre de la séptima trompeta de Apocalipsis, o del inicio hasta el cierre. En esta séptima trompeta se estará manifestando en todo su apogeo la limitada iglesia de la Odisea, la cual ya se viene manifestando sutilmente dentro de la iglesia de Filadelfia. Este tipo de iglesia de la Odisea escuchará al final pues el toque de esa sexta trompeta, que ya lo vino escuchando, en la cual ya nos encontramos y qué sucedió, y que la iglesia escuchará que la iglesia va a ser raptada, y que de inicio del toque de la séptima trompeta comenzará a escucharse, que es los mensajes proféticos que se están hablando, lo cual implica, entre otras cosas, al instante de esta séptima trompeta se finalice de tocar, de acuerdo a Corintios 15, 49, 50, pues será el cierre y vendrá entonces el arrebatamiento de la iglesia del Señor de las vírgenes prudentes. Fíjense que el arrebatamiento se dará en los inicios fieros de la persecución que el sistema anticristo ya ha comenzado a ejercer sobre los cristianos, que ya desde la época de Pablo el apóstol sostuvo se estaba dando. ¿Ok? La persecución intensa, la cual hoy día es como dolores de mujer de parto, antes era, ¿verdad? Antes eran dolores de parto, ahora es como ya la mujer pariendo, de dolores de parto, se van a ir intensificando, hermano, obligando al apóstol Pablo, mediante la inspiración del Espíritu Santo desde aquel entonces, a proveer información clara de lo que estaría sucediendo durante este periodo de dolores de parto para el fin del tiempo de los gentiles, e Israel finalmente recibir su milenio. Entre otras cosas, este final de la séptima trompeta, mire cómo está el mundo con lo de la pandemia, la están pasando la juventud. Yo vivo en una avenida y pasan con carros con altoparlante grande, música como estridente, de eso de la música de ellos, ¿verdad? De reggaetón y todas estas cosas, y cada cual con su historia, pero para que usted vea hasta dónde está llegando el mundo, hasta dónde está la humanidad, hasta dónde está perdida la juventud en cosas sin sentido. Entre otras cosas, este final de la séptima trompeta provocará que las vírgenes fatuas le vean la cara al anticristo, y junto a los judíos sean perseguidos y masacrados para luego Israel recibir su milenio. Por otro lado, comienza el apóstol Pablo a explicarle a los corintios de aquel entonces qué implicaría el arrebatamiento de la iglesia verdadera y de las vírgenes prudentes. Pablo explicó a los corintios lo que ocurriría en el arrebatamiento a través de utilizar la palabra del griego troeo. ¿Ok? Eso lo explicó Pablo. Y Pablo, a través de la palabra del griego troeo, le explicó qué era lo que iba a estar sucediendo. Dice, este tipo de palabra significa para los creyentes que habrá resurrecciones en ese momento. O sea, cuando vaya a venir el Señor, va a haber resurrecciones. Va a haber resurrecciones en ese momento, y que éstas tendrán un orden. Pablo explicó a los corintios que no deberían de temer y estar en pánico y miedo por el arrebatamiento en aquel entonces, por las persecuciones que estaban recibiendo de parte del reinado romano de aquel entonces. Pablo dijo, no teman, no tienen por qué tener temor. Les hizo entender que esto no sería la segunda venida de Cristo. Ya Pablo se lo dijo de aquel momento. Mire, lo que estamos experimentando nosotros en este instante, esta persecución grande de parte de Roma, no es la venida de Cristo, le dijo Pablo. ¿Ok? No es la segunda venida de Cristo a buscarnos, hermanos. Más bien, Pablo les explicó que como todo mysterium, palabra del latín que conlleva entre su interpretación al ser traducida el ser revelado, ¿okay? que debería haber una revelación antes de que, ¿verdad?, viniera el Señor. Esto más bien será una venida de Cristo hasta las nubes. Ya la segunda será después del milenio, hermano. Entonces el misterio del jarpazo del Señor viniendo a buscar es a las nubes. Cristo no va a bajar ahora en esta segunda venida aquí a la tierra. No va a bajar, no. Nosotros vamos a ascender a Él. Él nos va a llamar y nosotros vamos a ascender. Nosotros vamos a ir en búsqueda de nuestro Maestro allá arriba. ¿Ok? Esto más bien sería una venida de Cristo hasta las nubes. Ya la segunda después del milenio, pues será por segunda vez, y ahí sí descenderemos a la tierra. También cuando vengamos de vuelta con Cristo de las bodas del Cordero, vamos a descender. Entonces ahí Cristo va a venir directamente a la tierra a reinar con el milenio que pues Él le prometió a Israel. Ahora primero se deben cumplir algunos misterios que estaban ocultos para las generaciones judías desde aquel entonces. Esto desde aquel entonces implicó que sería un proceso a través del tiempo, y en el cual la iglesia y el mismo Israel tendrían que pasar hasta el grado que sería tan fuerte que el mismo Cristo tendría que intervenir y volver a la tierra a levantar los suyos en este tiempo y establecer el milenio a Israel.
La respuesta de un arrebatamiento vino como consecuencia de los discípulos desde aquel entonces en Corinto pidieron una explicación de la razón de la persecución feroz que venían padeciendo de Roma, hermanos. Fue tanto la persecución que pensaron que era Cristo que ya estaba pronto a ser revelado de nuevo y raptarlos. Sin embargo, esa palabra de raptos ha sido un equivalente usada de la palabra original del griego de lo que Pablo trató de explicar a los corintios de su tiempo, le sucedería a su cuerpo terrenal en el cual nos movemos cuando Cristo nos levante. ¿Okay? La fuerza del Espíritu Santo que recibiremos en ese entonces, nosotros vamos a recibir una unción grande antes de que venga el arrebatamiento, es tan poderosa que esta energía nos facilitará, y lo pongo entre paréntesis, lo que sea o haya determinado ser, ¿verdad? El que seamos transformados de este cuerpo humano terrestre a un cuerpo glorificado que pueda deambular en las esferas espirituales. ¿Ok? La palabra que usó Pablo para este evento instantáneo fue del griego alazo. La palabra rapto como tal no existe en la iglesia, es una que es traducida al latín, pero realmente la palabra viene del griego y significa alazo. Esta palabra implica, entre otras cosas, que seremos transformados a cuerpos nuevos donde la vida espiritual es eterna y en la cual Dios se mueve y la cual podrá ser posible contactarla. Esto es confirmado por lo que el mismo apóstol Pablo al escribirle a los filipenses en el capítulo 3, 20, 21, vaya y búsquelo, Filipenses 3, 20, 21, le describió cómo será este evento. Este proceso del alazo, que traducido al latín es raptus, de acuerdo a Corintios 15, 52, vaya a Corintios 15, 52, será instantáneo, hermano, instantáneo. La otra palabra que usa Pablo para explicar esto es del griego átomos. Usa la palabra átomos, la cual supedita el evento a una fracción de tiempo imperceptible a las medidas humanas. Es más bien un tiempo en el cual el apóstol sostuvo de la siguiente manera: será en un abrir y cerrar de ojos, o sea, lo que toma un pestañear nuestro. ¿Sabe lo que es un pestañear? Pestañear nuestro. El proceso de un pestañear ha sido medido científicamente como 1.000 de un segundo, o sea, 0.001 de segundo o 10 a la menos 3 de un segundo. ¿Ok? Este proceso lo experimentarán los que serán raptados al final del toque de esa séptima trompeta, hermano. Es la misma que nos narra el apóstol en la carta de Tesalonicenses. Es la misma. Y está vinculada a esa séptima trompeta de juicio, es la misma trompeta. ¿Ok? Posterior a esto se entrará en el proceso del Armagedón y la ira de Dios final sobre la tierra que le vengo hablando, de acuerdo a lo que esta nueva hermenéutica le está presentando. Esto será al final y no al inicio, de comenzar sobre el inicio del toque de la séptima trompeta. Es al final del toque de cierre de la séptima trompeta que nosotros vamos a hacer alazo, transformado. ¿Ok? Esto implicará el derramamiento de las últimas copas que acarrea el cierre del toque de la séptima trompeta. Al leer lo que sostiene Pablo en 1 Corintios 15:52, allí busque Corintios 15:52, se puede deducir que este evento será un harpazo. Esa es la palabra del griego, que significa sacados de la esfera terrenal por una fuerza a una esfera celestial. Esta hermenéutica no pretende explicar más a fondo qué fuerza es esta, si es el Espíritu Santo de Dios o es otra fuerza más allá de nuestro entendimiento, ¿verdad? Que lo provoca el Espíritu Santo de Dios. Pero no les puedo explicar la ciencia cierta porque Dios es el que sabe y tiene control